Buenos a todos, entonces vamos a continuar con nuestro proyecto. De momento lo que tenemos es un mensaje, que es Univalle 2020, que es el mensaje y se está desplazando, que es el mensaje que poníamos de manera manual, ¿cierto? Y teníamos una interfaz muy sencilla que nos permitía enviar datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, el día de hoy es verificar que esta información esté llegando bien al software Proteus. Antes que todo, pues vamos a dar un poquito de decoración a nuestra interfaz. Repito, se da clic derecho en decoraciones y escogemos uno de tantos recuadros que más les guste. Seleccionamos y esto queda ocultando los botones, por lo que lo vamos a seleccionar y le vamos a decir que lo envíe al fondo y automáticamente pues nos da como una parte estética más bonita. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a revisar. En mi Virtual Serial Port tengo que el CON3 y el CON2 son puertos virtuales, pero que están conectados entre sí. Eso es muy importante. Entonces, este programa conecta por el CON2, mientras que en mi Proteus va a conectar, pausar la simulación, debe conectar entonces por el puerto 3 a una velocidad de 9600, que es la típica. Listo. Vamos entonces a ir aquí a donde tenemos como unos instrumentos virtuales. ¿Cómo se llamará eso? Sí, como instrumentos realmente, de hecho así se llama, instrumentos. Acá hay osciloscopios y muchos otros elementos, y entre eso hay uno que se llama Virtual Terminal. Entonces vamos a sacar un Virtual Terminal y aquí donde dice recepción de datos, vamos a conectarlo con esta recepción de datos de acá. Significa que cuando yo lo ejecuto y viene dado acá, si de pronto les pasa lo mismo que a mí, no les muestra el mensaje, vamos aquí donde dice debug y vamos a buscar el Virtual Terminal. Este Virtual Terminal vemos entonces que pues, no nos, no nos deja. Entonces podemos setear el fondo, o sea, las letras qué tamaño las queremos, negrita, bueno, y yo quiero una letra lucida y pues el tamaño, digamos un 22, para que lo podamos apreciar bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ejecutar este programa y voy a enviar datos. Entonces, micro C, por ejemplo. Entonces, recuerde que lo que tiene que llegar son espacios en blanco, la letra que yo pongo, el mensaje que ponga acá, y un terminal que me indica que hasta ahí va la información, o sea, un slash que me dice que hasta ahí va la información. Entonces, ahí vamos. Significa que ya el Proteus está recibiendo, por ende podemos concluir que si estamos recibiendo esta información, ya el microcontrolador la recibe. El microcontrolador ya está recibiendo información. O sea que lo único que nos queda por programar es el microcontrolador. Para eso, vamos entonces a usar unos métodos de interrupciones. Entre los métodos de interrupciones que vamos a utilizar, pues entonces hay un método que se llama así, void interrupt, que es tipo void, ¿cierto? Importante que este método que vamos a trabajar quede bien escrito. Me ha pasado ya en infinidad de ocasiones, pues, por experiencia personal, que de pronto uno escribe mal esto, de pronto le pone una I en vez de una E, y ya por eso el programa no te va a botar ningún error. Mira, uno lo puede escribir mal, le puedo rolar esta E, puedo compilar, y porque va a botar un error. Él entiende que esto es un método que estás creando, pero tiene que quedar bien escrito porque es un método propio de las interrupciones en micro C. Y si ese método llega a tener deficiencias, significa que nunca existe, nunca vamos a poder atender ningún elemento que me genere una advertencia de que ya sucedió un evento. Otra cosa que tenemos que hacer es activar el UART, porque vamos a trabajar comunicación RC232. Que por cierto, déjenme en sus comentarios si desean un poco más de información de RC232, tanto en programación como un poquito de teoría, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Dentro de los elementos a utilizar, hay que entender varias cosas, habría que revisar el datasheet, ¿cierto? Vamos con un diagrama de interrupciones de micro C, a ver qué nos sale. Y revisar varias cosas. La electrónica con micro C no sirve para nada realmente. La electrónica con micro C, las interrupciones funcionan más o menos de este tipo. Eh,
aquí de pronto no nos queda muy claro. Vamos a suponer que estos son todos en microC o toda la arquitectura interna de los microcontroladores viene dada como por switches, son unos switchecitos. Estos switchecitos pues habilitan una cosa o habilitan la otra, que realmente es lo que tenemos que tratar de buscar aquí. Bueno, a ver si encuentro interrupciones microC. Vamos a ver si aparecen imágenes de interrupción. Este es el que necesitaba ya. Lo que les decía, todos estos switchecitos son pues como periféricos que hay que habilitar. Para poder hacer interrupciones de la EEPROM, por ejemplo, acá hay un interruptor y después de esta línea acá hay un segundo interruptor y hasta un tercer interruptor antes de que llegue a la unidad central de proceso. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, si yo voy a utilizar un temporizador, es más, a veces ni necesito cerrar interrupciones, ya esta vaina me está indicando directamente, ¿cierto? Aunque sea bueno la general, porque este es la salida en modo reposo. También una salida normal si tendría que utilizar el GIE. Entonces hay unos pines ahí que hay que utilizar y que hay que tener en consideración. Entre esos pines a utilizar hay que mirar dónde está la recepción de datos. Ahora, esto funciona bien para un 16F y usted respeta este diagrama, pero para un 18, mira, el 16F 887, pero para un 18 habría que revisar si esta vaina sigue siendo igual, que normalmente debería, pero no debe ser confiado. Entonces hay que cerrar varias cosas. Según eso, para recepción de datos está el RCIF y el RCIE. Todos los que terminan en IE son parte de unos switchecitos, o como decirle, como unos habilitadores para poder acceder a esa información. Entonces yo tendría que, si voy a utilizar recepción de datos, yo tendría que cerrar este que está acá, tendría que cerrar en los periféricos generales y los generales y los periféricos aquí. Entonces hay que cerrar tres interruptores, que son el RCIE, el PIE y el GIE. Entonces vamos a cerrar. ¿Cómo hacemos eso en programación? Sencillo, ponemos aquí a GIE espacio bit, ¿cierto? Y le vamos a poner un 1. PIE, guión al piso bit, le vamos a poner un 1. Y el RCIE, guión al piso bit, y le vamos a poner un 1. De esta manera, cuando ocurra una recepción de datos y el microprocesador, la unidad central de proceso me va a indicar a través de este bit de acá, este RCIF, este es el que me va a indicar. O sea que dentro de mi método de interrupciones, que es este, debo preguntar si se ocurre RCIF, si este bit se pone en 1. Si ese bit se pone en 1 es porque me acabó de llegar un dato. ¿Listo? Ahí ya tenemos interrupción. ¿Listo? ¿Qué debemos de hacer aquí? Cosas que usted no puede utilizar en una interrupción. Por ejemplo, hacer un LCD out, no sé, en A22. Llegó un dato diciendo aquí. Eso no se puede hacer, porque el mismo te va a generar errores. Lo que sucede es que los métodos de LCD no se deben de utilizar en las interrupciones y bueno, ahí aclaro eso, porque la misma LCD utiliza otras interrupciones. Interrupciones dentro de las mismas interrupciones genera inconvenientes. Va claro pues esta situación ahí por si alguna vez te ha sucedido ese problema. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Lo primero que vamos a hacer es apagar esta señal. O sea, lo primero que hay que hacer es que esta señal que me indica que ya hubo un evento, hay que decir que ya lo estamos atendiendo. Y la manera de decir que ya lo estamos atendiendo es apagándola. Si usted no llega a hacer eso, realmente no le va a pasar las dos primeras líneas de código de esta interrupción. Porque cuando vaya haciendo, por ejemplo, la siguiente línea de código, por ejemplo, yo diría A le asigno 3, a B le asigno 4 o 5. Cuando él ejecute esto, dice, hay una interrupción de datos, entonces A le asigna 3. Antes de pasar a B asigna 5, vuelve y le indica que ya hubo otra interrupción, entonces vuelve y mete acá y se queda entre estas dos líneas de código. Y eso no es bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es apagarla para que me deje indicar, y es la manera de decir, ya estamos atendiendo dicha interrupción.
Después de eso lo que hay que hacer es leer el dato. Entonces hay que entender, si usted les manda un hola, primero le va a llegar la H, ¿cierto? Entonces como primero te va a llegar la H, lo primero que te va a hacer es almacenar la H. Entonces alguien dirá, bueno, entonces una variable tipo carácter, ¿cierto? Que se llama, bueno, acá está creada, recibe, ¿cierto? Una variable, eliminémosla, esto ya no estaba en los códigos anteriores. Una variable tipo carácter que se llama recibe, ¿cierto? Y yo la puedo dejar así. Y ya, entonces yo digo, entonces a esa variable le asigno la H. El dilema es que cuando te llegue la O, y si a esa misma variable le asignas la O, entonces te borra la H y te deja la O. O sea, nomás te va a mostrar, al final te va a mostrar una A. ¿Por qué? Porque sobrescribe la información. Entonces necesitamos no una, sino muchas variables. Tantas como sea grande el mensaje que te van a enviar desde la interfaz. Y como usted no tiene control de eso, lo mejor que puede hacer es asumir, decir, no, pues un mensaje de 100 letras sería suficiente. Una única variable que te manipule 100 letras. Entonces, esta sería una estrategia totalmente válida. Si es de más de 100 letras, bueno, pues ya sabes que te toca venir acá a modificar este valor, ¿no? Lo que vamos a hacer es que recibe en la posición, entonces la idea es que en la posición 0 le guardemos ¿quién? Lo que me llegó. Entonces eso es el lugar 1 y la lectura que se haga por ahí. Cuando usted hace esto, entonces él me dice qué dato me llegó, el primer dato que me llega, y me lo guarda en esta variable. El dilema acá es que yo no puedo dejar tampoco el 0 porque no hago nada. Yo lo que tengo que hacer es dejar una variable dinámica, por ejemplo puede ser esta acá, que empieza en 0 y decir que aquí sea acá. Y hacer, por ejemplo, que esto sea K más, o sea, que después de que recibe un dato, me incremente el valor de la K, y al incrementarme el valor de la K, entonces cuando me llegue esto ya no vale 0 sino 1, y lo guardo en la siguiente posición de memoria, como bien ya deben de saber ustedes utilizar un poquito de arreglos. ¿Qué sucede? Según lo que estábamos viendo acá, nuestro mensaje llegaba micro C de la interfaz, ¿cierto? Pero le agregaba al final un slash. Entonces ese slash que me dice hasta dónde va el mensaje. Entonces yo voy a preguntar, si el dato que acabo de recibir, que está en esta variable, si este dato es igual a, no sé, a la letra slash, o el carácter slash, entonces lo que tengo que hacer es que hasta aquí va el mensaje. Ahí tengo que hacer varias cosas, por ejemplo, actualizar mi mensaje, reiniciar valores de la recepción de datos, ¿cierto? De la recepción de datos. ¿Qué valores? Por ejemplo, el valor de K se ha ido modificando. Necesito que vuelva a empezar en 0 para que vuelva y me reciba información. Y no solamente esto, la variable recibe ya queda con una información y lo que tengo que hacer es limpiarla para que no se solape con la nueva que llegue. Si esto llega a suceder, esto es lo que tengo que hacer. Si esto no llega a suceder, lo único que tengo que hacer es ir contando los valores de K. Entonces, si eso no llega a suceder, siga contando los valores de K y siga almacenando información. Si esto llega a suceder, entonces lo que tengo que hacer es esto. Para actualizar el mensaje, ocurren dos situaciones también. Para eso vamos a suponer lo siguiente. Usted tiene un mensaje que llegó, que se llame hola, y manda uno que se llama micro C. Tiene micro C. Entonces, el mensaje que llega cuando usted llega y le dice, este es el de recibe, ¿no? Y este es el de el mensaje actual. Entonces, yo digo es que este mensaje, posición por posición, se lo paso a este. Entonces, este mensaje queda con micro C. Este lo borro y queda nuevamente libre para recibir más información. Pues eso estuvo bien porque micro C era más grande que hola, pero supongo que usted tiene Univalle, lo pasa, entonces vuelve y sucede la información y después de esto vuelve y manda aquí micro C. O sea que esta información se pierde y manda en micro C. ¿Qué sucede? Cuando usted le pasa carácter por carácter esto hasta acá, pues sí queda micro C, pero al final le queda un le. ¿Por qué? Porque es que Univalle era más grande que micro C. Entonces, ¿qué sucede? La información que usted mandó
quedó solapada o quedó concatenada, por así decirlo, comparte la información de la que ya tenía anteriormente, o sea, información basura. Porque usted ya no quiere ese mensaje, usted quería el nuevo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para evitar este problema es decir, bueno, lo que tenga acá, no importa que tenga, elimínelo. Y después ahí sí, páseme la nueva información, o sea, páseme este que está acá, acá. Y ahí ya no hay problemas de que si era más grande, que si era más pequeño, que si quedaron letras, no. Eso es lo que hay que hacer. Primero eliminamos y después sí mandamos. Y entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Primero hay que coger el valor del mensaje y eliminarlo. Eso lo hacemos así. Para un for que empiece en 0 hasta que sea ¿cuánto? Hasta que sea 30. Creo que 30 eran los valores, ¿cierto? Y más. Y lo que vamos a hacer es que a esto que está acá, a este valor de recibe, ¿cierto? Le vamos a asignar entonces espacios en blanco. ¿Cierto? ¿En qué posición es que recibe? No, al mensaje. El mensaje es el que le vamos a hacer esta información. Al mensaje en la posición I. Le vamos a asignar espacios en blanco. Con eso limpiamos. Una vez limpiamos, o sea, yo llego y elimino esto, lo que tengo que hacer es pasar este mensaje, pasarlo acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Otro ciclo for, para ahí que empiece en 0. Hasta que sea menor, ahí ya no puedo decir que 30. ¿Por qué? Porque recuerden incluso que este tiene 100 posiciones. Es más, todos deberían de tener 100 posiciones. Pero esos son detallitos que ustedes ya irán ajustando, ¿no? ¿Hasta qué valor? Pues el que me dice hasta dónde va eso es K. Pero entonces si lo dejo hasta acá hay un problema. Que me va a incluir el último dígito que es un slash. Entonces yo puedo hacer K-1. O sea, uno antes del separador. Y más. Y lo que vamos a hacer entonces es decir que a este mensaje que acabo de limpiar le vamos a asignar el valor que recibe, el mensaje que está en recibe. Y a este mensaje que está en recibe en la posición I, ¿cierto? 1 a 1. Entonces pasamos todos los valores. Finalmente debo reinicializar los valores, eso ya lo he explicado, es coger entonces este valor, esto mismo, ¿cierto? De hecho aquí puede ser, ahí sí puedo hacer hasta acá para que lo haga todo, ¿cierto? Y a este valor de recibe le vamos a asignar entonces puras posiciones en blanco. Y ahí me limpia eso. Y lo que vamos a hacer después de esto es decirle que al final después K vale 0. O sea, vamos a hacer que K valga 0, reinicializamos tanto la variable donde estoy recibiendo datos, como el valor de K, que es el que me dice las posiciones en las que estoy almacenando. Y todo eso se hace automáticamente. En ningún momento yo acá le estoy diciendo, o estoy dejando de hacer el pasamensajes. Es un programa que hace pasamensajes ¿de quién? De mensaje. Quiere decir que si yo cambio este valor, pues actualiza el valor y me sigue haciendo el pasamensajes. O sea, eso es lo que estoy haciendo, actualizar el valor del mensaje aquí por medio de introducción de datos. Bueno, vamos a compilar, vamos a ejecutar y vamos entonces a correr el programa. Corrámoslo acá y bueno, creo que me hizo falta algo. Claro, activé todo, me llega el dato, pero en ningún momento le estoy diciendo al microcontrolador que estoy utilizando el UART, es más. No me marca error porque acá lo tengo chuleadito, pues habilitado, pero UART 1 lee sí, pero aquí faltó UART inicializar la comunicación serial que se hace a 9600. Ejecutamos acá y manipulamos, nuevamente venimos acá, entonces ahí ya cambió. Micro C. Bueno, borró no el último, sino, bueno, listo, entonces se arregla sencillo, me borró la C. Significa que acá en el método de acá, no necesariamente es hacerlo, lo podemos hacer hasta acá. Y entonces aquí sí tendría que ir hasta acá,
es menor o igual que K. Lo vamos a hacer así y no, fuimos. Es micro C. Ahí cambió, actualizó el mensaje por micro C, pero sigue ejecutando el mensaje original. ¿Qué ponemos acá? No sé. Me gusta el chess. Me gusta el ajedrez. Perfecto. Ahí está, antes actualiza la información. Vamos a actualizar, mandarla por una más pequeña, cosa de que no se solape. Hola, exacto. Entonces, vemos que no importa el tamaño, me actualiza el mensaje. Bueno, espero les haya gustado este proyecto muy sencillo, pues muy fácil de hacer. Pero eso sí, con un valor educativo un poco amplio. Y bueno, quedo atento de sus comentarios y lo que me puedan realimentar para hacer hacer cositas mejores. Feliz día a todos. Hasta luego.